Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias de nuevo por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio de debate, de tertulia, de conversación, en definitiva, con expertos, con hombres sabios, no el que les habla, por supuesto, un humilde periodista, pero sí con personas que saben mucho y sobre todo que saben analizar aquellas corrientes de fondo que hay detrás de la actualidad más inmediata. La actualidad más inmediata ya se la contamos en Economía Digital o en finanzas.com, o si es de cultura en Tendencias Hoy, pero ¿qué hay detrás de esa actualidad? Para eso necesitamos la ayuda de personas como nuestros invitados hoy, Xavier Bru de Sala. ¿Qué tal, Xavier? Hola, muy bien, gracias. Y Salvador Guillermo. Salvador Guillermo es director de Economía de Foment del Treball, que como todos ustedes saben, pues es la gran patronal catalana, y además es un recuperado hoy, un viejo contertulio de la plaza histórica, de la plaza de su primera etapa. Salvador, un abrazo virtual y gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Ya me estaba recordando que la primera vez que fui a la plaza fue allí en Onda Rambla, en la Rambla. Y yo creo que fue mi primer programa de radio, de esto hablo ya hace más de 30 años. Ay, no lo digas que yo intento, no sé si me he teñido hoy o ya, no era tu primer programa, ya. Y además no era mi primer programa. Muy bien, pues con Salvador Guillermo y con Xavier Bru de Sala vamos a analizar una actualidad que primero es a la vuelta del verano y se está tiñendo cada vez más de temas económicos. En parte porque el presidente ha decidido ahora coger esta bandera, no sabemos lo que durará, el presidente Sánchez me refiero, porque es un hombre, como ustedes saben, de costumbres variables y varias. No sabemos lo que durará, pero de momento ha decidido coger la bandera de la economía, sobre todo la bandera social, la bandera de los grandes problemas económicos, esa de momento no, pero sí la bandera social ha decidido cogerla, pero no tengo claro que le vaya a salir como él espera. Pero bueno, en definitiva eso lo dirán nuestros contertulios, lo dirán nuestros compañeros de este viaje apasionante que es, al menos para un servidor, el podcast de La Plaza. Actualidad económica, actualidad en forma que se concreta en tema de subida imparable de la luz, en tema de peajes sí, peajes no, pero si no peajes, cómo pagaremos el mantenimiento de las carreteras, de subida generalizada de precios. Hay un estupendo artículo, reportaje en El Foco de esta semana de la revista Inversión, el semanario que pueden ustedes encontrar en los kioscos o también pues pueden comprarlo a través de las redes suscribiéndose a través de inversión.finanzas.com, que con un titular un poco llamativo, desabastecimiento e inflación, sí que refleja los problemas que está habiendo en determinadas partes del comercio internacional para atender a la demanda que se ha producido. Y también habla de una subida generalizada de precios, habla de inflación. En fin, todo ello lo vamos a intentar entender mejor aquí con el apoyo, como les decía, de Xavier Bru de Sala y de Salvador Guillermo. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a empezar. Salvador, antes de meternos, si te parece, en estos temas que comentaba más concretos, ¿cuál es un poco la sensación? Te voy a pedir que hagas un resumen muy breve de la sensación general del empresariado. Sé que hay muchos tipos de empresariado, pero en general del empresariado, ante esta apertura del curso, ante esta apertura de la temporada. Optimismo, pesimismo, zozobra, vigilancia. Yo creo que el empresario siempre tiene un toque de optimismo, porque aunque la situación esté mal, él tiene que subir la persiana y tiene que levantar el negocio. También suelen quejarse bastante, en el sentido de que seguramente muchas de las cosas a las cuales ellos no pueden enfrentarse se encuentran, como podría ser el tema del precio de la electricidad, en el cual por mucho que hagas tú a veces recortes en tu estructura de costes, si luego tienes otra que se te desvía, pues todo lo que has conseguido se te va por
esta es la expresión, por la higuera, ¿no? Por el desagüe, sí. Por el desagüe, perdón. Y entonces, pero yo diría que también va por barrios, es decir, hay algunos, lo que es la actividad industrial va cogiendo fuerza. Yo creo que los datos económicos van cogiendo fuerza, pero aún existen, digamos, problemas de determinados sectores que son los que hay ciertos elementos de interacción social, en donde hay a veces restricciones desde medidas de salud pública o también una prevención de parte de la población de, digamos, de no acudir a determinados tipos de actos por tener un cierto miedo, una cierta precaución. Y seguramente pues estos sectores son los que aún continúan arrastrando una parte importante de que no ven del todo en positivo. Hay que decir que en comparación con el año pasado los datos a grandes trazos están mejorando sustancialmente y de ahí que no me extrañe que haciendo las consultas pertinentes y evacuando las consultas al oráculo, pues podamos decir que las noticias económicas en los próximos meses van a mejorar sustancialmente. Van a mejorar sustancialmente, en tanto en cuanto ya tenemos un cierto grado de vacunación superior al 70%, aun cuando en tanto en cuanto la vacuna no protege, sino que debilita la enfermedad, pues tendremos continuamente algunos posibles nuevos brotes, pero ya se ve con una cierta, desde el punto de vista económico, una cierta mejora y una vuelta a una cierta normalidad que no es la nueva, sino la antigua y a la que queremos volver todos. La percepción es esta positiva. Yo diría positiva porque nos toca, positiva porque los datos mejoran y los informes macroeconómicos, sobre todo lo que hace de referencia a los países desarrollados, que son los cuales se ha generado bastante nivel de vacunación, muestra valores positivos en los próximos meses, sin lugar a dudas. Sabía que es un hombre en general positivo, no creo que no te va a llevar la contraria. No, al contrario. Al contrario, yo creo que bueno, yo estoy casi anonadado, echando la vista atrás y viendo cuando empezó el primer confinamiento y los días anteriores y las semanas de confinamiento total, que el coste es muy, el coste económico, social, en pobreza, dejando aparte en vidas humanas, es muy inferior al que podíamos haber previsto y tenido. Yo creo que esto es, en principio, gracias a esta idea de los grandes paraguas imperiales que han sacado carbón de la nada en forma de paquetes de monetarios tremendos para que la locomotora pues siguiera funcionando, porque si no estaríamos muy mal, ¿no? Bueno, esto Salvador es economista y tú eres especialista, yo no lo soy para nada, pero esta idea de decir, bueno, vamos a inventar carbón, porque no hay minas para este carbón inventado y el invento funciona, ¿no? Esto en primer lugar. Después, yendo a la práctica, a las cosas concretas que decías, Juan, sí, yo leí un artículo me quedo pendiente de tu revista, pero en el New York Times, que estaba relativamente alarmado y bajando el tono para no provocar un efecto indeseado sobre el tema de la escasez, que hasta dentro por lo menos de un año o dos no se va a resolver y se puede agravar en los próximos meses. La escasez que ya sabemos de componentes de microchips, de no sé qué, pero esto es una... Después cuando la gente empieza a acaparar y el que encuentra, aunque sea un precio más alto, pues coge la producción de los próximos 2 meses de un determinado... Bueno, y esto es una bola que aún no sabemos a dónde va a llegar, cómo va a crecer y dónde va a parar. Y en último término, peajes, que yo, como dice mi último artículo en Economía Digital, yo creo que están en el aire y en el aire se quedarán, ni viñetas, ni kilómetros, un impuesto que nos van a colar para financiar esto, pero ni viñetas ni peajes. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de españoles no pagan peajes y no querrán ahora que, por culpa sobre todo de los catalanes,
les vayan a poner peaje en la forma que sea. No creo que esto sea asumible para lo que... Yo que vivo en un sitio, en un pequeño sitio donde estos días estamos absolutamente rodeados de zonas que han pasado de alerta amarilla o alerta roja, no sé qué, por las lluvias, que hemos visto como sitios muy cercanos se medio inundaban y que en cambio allí no ha caído ni una sola gota, para desespero de los habitantes que estamos, pues tengo claro que las tormentas amenazan, se avecinan y luego son o no son. Digo porque el artículo de Expansión hablaba de las tormentas que vienen, hablaba de desabastecimiento, inflación, y voy a explicar mínimamente por qué. Fundamentalmente había tres focos en ese artículo que cifraban o que situaban esa posible tormenta que podía provocar desabastecimiento. Uno es, evidentemente, el foco de los diferentes modelos que ha habido en el mundo de atajar la enfermedad y la pandemia. Y se refería en Asia. El modelo que fundamentalmente ha funcionado ha sido el del aislamiento, en Europa ha sido el de la vacunación. Y eso genera dificultades para el transporte. De hecho, el otro día tuvieron que poner en cuarentena un puerto chino que ha sido el tercero en tráfico de mercancías, me parece, durante los últimos meses. Pero por un caso. Por un caso, efectivamente. Por un caso. No por una ola o por un solo caso se cierra el puerto. Claro, pero televisores en Navidad. Que eso genera aún unas ciertas incertidumbres que no son baladíes, y existen problemas en el tráfico marítimo por esto, etcétera. Después el otro es el tema de los microchips, que es el más conocido, pero afecta a otra serie de elementos, y es que la producción mundial de determinados tipos de elementos hoy básicos para el nivel de vida al que estamos acostumbrados se está concentrando cada vez más en sitios muy concretos. Y me parece que el tema de los microchips es Taiwán, que está en medio de una guerra comercial con China, pero en Tailandia el otro día escuché que también se había concentrado una parte importante de la producción mundial de no sé qué elemento básico para construir no sé qué cosa, y eso había hecho zozobrar también la fabricación de este tipo de cacharros. Y luego hay otro más relacionado, ¿no?, con el cambio climático, y es que este año han continuado quemando zonas importantes de producción de cereales. Y por lo tanto se avecinaba, tanto en Siberia como en otras zonas, evidentemente en Estados Unidos, se avecinaba probablemente una subida de los precios de los cereales, y cuando sube el precio de los cereales no solo es que suba el pan, sino que sube también los productos derivados de la ganadería, porque evidentemente los animales comen, aparte de otras muchas cosas, comen cereales. Y ese era el tono del artículo que explica muy bien en la revista Inversión. Salvador, no sé si te parece la revista o no, es posible. Sí, no, hay algunos elementos. Yo creo que China ya hace muchos años que está trabajando lo que se llama tierras raras, que es la concentración, y si no recuerdo mal, esta semana, no sé si era en el Fondo Monetario Internacional o en un periódico de Estados Unidos de gran tirada, no sé, el New York Times, hablaba de la concentración de estas tierras raras, y estaba en manos básicamente de China entre el 70 al 75% a nivel mundial, por temas de geolocalización de las mismas, y también me parece que era el Congo, que era otro de los países que tenía, pero que básicamente China también ya había trabajado desde hace muchos años a largo plazo para tener la producción de este material relativamente imprescindible para determinados componentes que son básicos, ¿no? A veces podemos hablar de elementos de la transición energética, pero se hace difícil a día de hoy hacer baterías si no se dispone de litio y si no se dispone de cómo luego acabar ese litio como proceso industrial. Y en ese sentido, aparte de lo que ha venido a denominarse la guerra tecnológica en base al 5G y quién va a dominar, si Estados Unidos o China en estos ámbitos, y las disputas que había entre los gobiernos sobre lo que sería la digitalización, también hay otro elemento que es más físico, que es todo el tema de las tierras raras y de estos materiales que son imprescindibles, porque sin ellos muchas piezas que son básicas
para cualquier electrodoméstico o producto, o es el caso de los semiconductores, que el 70 al 80% está entre Taiwán y me parece que era China o Corea, no recuerdo, de la producción mundial. Pero es que la gente no sabe, por ejemplo, que para lo que es la producción de productos farmacéuticos, China también acapara una gran producción de los mismos. Es decir, tenemos una gran dependencia de China. Y eso se traslada en que cuando hay problemas logísticos, que es lo que se han ido dando en el caso de los buques que vienen de China hacia Europa, los precios, los fletes, los precios de estos barcos y de la mercancía se han multiplicado por 4, no un 3% en un 4, no, un 400% los costes de los fletes de los barcos provenientes de China, aparte de algunos problemas que había con respecto a la disposición o no de contenedores. Con lo cual, tenemos que el arranque, como consecuencia de la mejora de la actividad económica, ha dado unas disfunciones de oferta que se trasladan en el corto plazo en esos aumentos significativos de los costes logísticos que tenemos por un lado. Por otro lado, ya en los indicadores de The Economist, tanto en productos metálicos como no metálicos, el precio de los productos internacionales han crecido casi el 100% de las principales materias, con lo cual ese informe va perfectamente, y a largo plazo lo que hace referencia al dominio de material esencial para poder producir determinadas cuestiones, que todo asemeja a que China va a tener en sus manos el 70-80% de la producción mundial, ya sea porque esté en su país, mayoritariamente da la casualidad que una parte importante se encuentra ubicada en el país, como por la capacidad de tener derechos de propiedad de estos materiales, sobre todo en gran parte de África y de Sudamérica, igual que han ido comprando lo que son los principales puertos del mundo en cuanto podían comercializarse o comprarse por parte de operadores chinos. Por lo tanto, tenemos esa realidad, tenemos ese caso de Barcelona, pero también en varios, digamos, puertos de Estados Unidos donde hay una empresa china que es la referencia. Hutchinson. Muy bien. Xavier, no sé si quieres añadir algo, si no voy a concretar un poquitín más, porque estamos haciendo una gran discusión macroeconómica mundial que está muy bien, es muy bonito, pero vamos a bajar un poquitín más aquí a nuestra tierra. El entorno es importante, porque si no, muy importante. No puedes estudiar el árbol si no eres consciente del bosque. Efectivamente. Por eso, como el entorno es importante y como yo ya anunciaba que íbamos a estudiar los mainstream de las noticias que pululan por la actualidad, en ese entorno parecería que necesitamos un gobierno en Europa, pero también en España, unido, que haga frente a una situación que va a ser todo menos idílica, menos fácil, menos tan juvenil como nuestro joven presidente del gobierno a veces nos quiere trasladar. Y nos encontramos con que no, con que Podemos, que es un miembro del gobierno, anuncia iniciativas legislativas en el campo del recibo de la luz, anuncia movilizaciones, incluso amenaza con no aprobar los presupuestos si no el gobierno no interviene el recibo de la luz, a lo que en principio Teresa Rivera dijo que eso era impensable y que era impensable en Europa. No es el único punto de fricción. Hoy Podemos, unos días después de las palabras del gobierno, de la parte más socialista del gobierno, diciendo que el referéndum, que ya veremos, que no está de momento en la agenda, ya Podemos hoy ha hecho unas declaraciones insistiendo en que eso es muy importante para el país. Y yo entiendo que un hombre, repito, positivo y optimista como Xavier Bru de Sala va a decir, tranquilos, no hay problemas, la legislatura se acabará, son fuegos de artificios, fuera del gobierno hace mucho frío y ninguno de los componentes del gobierno está en condiciones de aventurarse a unas nuevas elecciones. A veces no sé si es peor el remedio que la enfermedad, y a veces no sé si la prudencia, decir, oye, no nos hagamos daño, en fin, berrear un poquito si queréis, pero vamos a seguir gobernando porque no está el tiempo para aventuras electorales, pero no sé si ese remedio es mejor
que la enfermedad de un gobierno profundamente dividido con mensajes contradictorios en un momento en que la situación económica se agrava. No sé qué podría desgastar más a las fuerzas que componen el gobierno, Xavier. Yo ignoro, para empezar, si hasta qué punto hay pose o hasta qué punto, digamos, hay enfado y hay discrepancias de fondo, o cada cual va según su electorado. Solo quisiera recordar, porque esto yo lo viví de cerca, que en la época en que Felipe González se quedó sin mayoría y necesitaba a Pujol, tenían una especie de gabinete permanente discreto, para la mayoría era secreto, en el cual se planificaban las discrepancias, no los acuerdos, las discrepancias y el tono, y además esto se iba reuniendo periódicamente, muy a menudo, para ir afinando, porque evidentemente ambos necesitaban encontronazos, pero no encontronazos que se hicieran daño, sino que alegraran a sus electores para no perder, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé si hasta qué punto son tan inteligentes como Felipe González y Roca Junyent, o lo son menos y van, digamos, dando tumbos como los autos de choque y procurando solo no salir del circuito. Podría ser una cosa, podría ser la otra. Es muy difícil ver el resultado. Lo que tú has avanzado, porque ya conoces mi manera de ver las cosas, es que efectivamente en la oposición hace mucho frío. Y en el gobierno, y además ahora ha pasado otra cosa, el gobierno se está muy bien, pero si tú puedes estar en el gobierno y mandar a los tuyos a la calle contra tu propio gobierno, bueno, entonces ya estás rozando el paraíso, vayan como vayan las cosas y sean buenas o sean malas las noticias. Y acabo, eso lo hace o lo está haciendo Podemos o lo está anunciando Podemos, pero el que ya es un auténtico maestro en hacerlo es Junts per Catalunya, que está por un lado, digamos, gobernando de bracete con Esquerra Republicana sin poner ni un problema en el interior del gobierno, y por el otro ya está movilizando todas las movilizaciones del 11S que serán no en contra de España, no en contra del PSOE o del presidente del gobierno, etcétera. No, serán en contra de Esquerra Republicana para deslegitimarla y volver al sorpaso. Salvador. Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí, ¿no? Tenemos un grupo parlamentario y partido que ha estado acostumbrado a la queja, por tanto, a la política de oposición, y aún no ha acabado de comprender que está en el gobierno. Porque, claro, lo que no puedes estar es en misa y repicando. Es decir, si estás en el gobierno es para solucionar las cuestiones, pero luego no puedes estar fuera del gobierno quejándote de las acciones que haga o no haga el gobierno. Luego es un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición también tienen sus tensiones y más cuanto en el sistema español los partidos son muy férreos en el control. Es decir, por lo tanto, las disonancias siempre suelen darse no tanto cuando hay un gobierno monocolor, porque el control del partido es férreo, sino cuando hay gobiernos de coalición en el cual algunos de ellos quieren marcar agenda propia de cara a obtener rendimientos políticos. Ahora puede ser el tema de la luz, pero por ejemplo hace 10 meses que están hablando de cómo hacer el tema del alquiler y de la reforma de los alquileres, y es un tema que está ahí aparcado, ¿no? Y también puede ser que yo no lo veo yo en ese sentido de cómo se hacía antes, como explicaba Xavier, de que haya teatro. Hay teatro, pero teatro por una parte, no teatro pactado. Me da la sensación de que al PSOE no le hace ninguna gracia digamos, esos exabruptos estando su socio en el gobierno, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Nos guste o no, es lo que manda, y esto hay que administrarlo ellos y el resto de mortales. Y si no nos gusta, pues de aquí a unos años, cuando hayan elecciones, se podrá cambiar, y si nos gusta podremos renovar, pero me da la sensación, con los años, será que yo me voy haciendo viejo y más crítico, que siempre
a veces tengo la sensación de que las generaciones futuras están más preparadas y son mejores, y a veces tengo la sensación que la constatación esta es menos cierta, al menos en lo que sería la clase política, y cómo se añora a aquellos que en la transición, a veces denostada, muchas veces se jugaron la vida para hacer una cosa consensuada. Y no sé si tendremos políticos de esas características que bien ha conocido Xavier, y que creo que en estos temas es importante, porque a veces es un tema de postureo, es un tema de posiciones, pero es que aquella gente, en algunos casos, con ruidos de sables, se jugaba la vida. Y me parece a mí que a veces esas personas hacen una crítica a la memoria histórica muy alegres, sin haber vivido el momento histórico en el que se produce y en las posibilidades que tienes. Y aún así fueron atrevidos, dado el contexto. Yo, como tú te has encargado de recordar que llevo muchos años en esto ya, he entrevistado y he convivido con muchos políticos, y además desde una posición distanciada, es decir, evidentemente, pues, mi papel de periodista. Y recuerdo de los primeros políticos que conocí, con quien tuve una cierta relación periodística profesional, de unas cuantas entrevistas y tal, y estas cosas, fue con Miquel Roca. Y, en fin, no es eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero es que no tiene nada que ver. Eso lo siento mucho, Xavi, de verdad, pero es que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. O sea, hablabas con... David, yo era más joven, es cierto, claro, y más inexperto, pero hablabas con aquel hombre y con otros cuatro, Herrero de Miñons, Jordi Soletura, Felipe González, Alfonso Guerra, Pujol, evidentemente, todos los que quieras. Díaz Fargas, viejos, es que hay muchos. Díaz Fargas. Y aprendías. Y es que hoy con algunos, y no quiero ponerme en plan chulito, porque además que ni prepotente, de verdad, no lo soy. Si hago eso, pues castigadme con lo que sea. Pero es que hoy, es que a los 5 minutos digo, es que esta película ya me la he visto y me quiero ir. De verdad. Y que no. No, yo no me habéis contradecido ni Salvador ni tú, porque digamos, ahora lo hago. Ahora, en primer lugar, que es verdad, la mediocridad se ha ido adueñando del panorama político, no del empresarial, porque el empresarial realmente, si no sirves, el propio mercado te manda a paseo y ya puedes buscarte empleo o retiro, ¿no? Pero en la política no. Incluso hay teorías de escritores del siglo XIX, de grandes historiadores y pensadores, que dicen que el Imperio Romano cayó porque se fue, no por el cristianismo, por los bárbaros, sino por la conspiración de la mediocridad, porque cada mediocre pues se alía con otros mediocres y nombra a otros que sean más mediocres que él, etcétera, etcétera. Pero, claro, lo que confían nuestros políticos, yo creo que de todo pelaje, es de que no hay alternativa. Es decir, no surgen liderazgos. Y los ciudadanos y los periodistas que intentamos analizar, pues siempre estamos entre la espada del mal menor y la pared del mal mayor, pero que no sabemos si será mayor o si será... Y bueno, por lo tanto, no hay iniciativa, no hay confianza, no hay... Esto, la sociedad es un poco como Italia a lo largo de los últimos decenios del siglo XX, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí tienes que espabilar con las condiciones, con lo que te pongan los políticos, pero no vas a confiar en ellos, ni vas a confiar en su trabajo, etcétera, ¿no? Pero ellos tampoco confían, o ni esperan que confíes en ellos, sino que les consideres menos malos que la alternativa que está en la oposición. Y a partir de ahí tienen mucho margen, y saben que lo tienen, y se aprovechan de ello, y de ello, de nosotros, y de la situación en que nos han metido y de la que es tan difícil de salir. Mira, yo creo que uno de los... optimista, ¿eh? No. Y esta es la versión optimista, dices. No, este es el primer... Esto no puede serlo. El primer trazo pesimista que le he escuchado a Xavier Brudeschal en mucho tiempo. Es un hombre que se contiene y intenta siempre dar un mensaje optimista. No,
intentar ser muy breve, por contradecirte, porque no quede así la cosa tan fácil. Mira, yo creo que una de las cosas que se está dando en la sociedad actual, y además en todas las sociedades, y que es muy preocupante, es que la política hoy se apoya fundamentalmente, es una política de bloques, y se está dando en casi todas las sociedades. Se ha polarizado con la perversión que eso genera. Ya no te preocupas de encontrar la verdad, de encontrar los puntos de acuerdo con tu adversario, sino que lo que intentas es que tu bloque esté compacto y debilitar al adversario contrario. Con lo cual eso se hace que la sociedad avance muy poco si no retrocede. Y que sea muy difícil afrontar desde una perspectiva constructiva los grandes retos a los que la sociedad está hoy. Yo creo que eso es bastante general, pero en España es tremendamente grave. En España tenemos un problema que es de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Unos en su derecho dicen que no quieren y otros en su derecho dicen que sí, pero pasando por esa trágala. Y no hay más. Y cuando se trata de argumentar, nunca se ponen los puntos de vista del adversario y dice, bueno, pues a ver cómo con tu punto de vista podemos construir algo que se parezca a lo que yo quiero, sino que simplemente sale Félix Bolaños, que hasta ahora era bastante nuevo en estas líderes, pero que ya se ha estrenado con unas declaraciones absolutamente descalificatorias hacia la oposición. Por poner un ejemplo, pero ya digo que hay en todas partes. Yo creo, y lo dije, que la mayoría que en estos momentos sostiene al gobierno de Pedro Sánchez es una mayoría que no existe, solo existe aritméticamente. No existe. No hay puntos de contacto. Bildu quiere lo que quiere, Esquerra Republicana quiere lo que quiere, Podemos, si quiere algo, lo que quiere, y por lo menos Pedro Sánchez, o lo que significa Pedro Sánchez y lo que significa históricamente el socialismo, el PSOE, quiere en teoría otra cosa, o una buena parte de su electorado. Esa mayoría no existe, pero aritméticamente da. Es que en el otro lado tampoco. En el otro lado tampoco, efectivamente. En el otro lado tampoco. ¿Qué ocurre? Bueno, pues iremos al final, tristemente, a ver el terreno que marquen las encuestas. Todas las encuestas hasta ahora, y son encuestas, evidentemente, en muchos casos, además, tienen poco que ver, algo sí, pero tienen poco que ver con el resultado final, que es la verdadera encuesta cuando hay unas elecciones. A veces hay mucha cocina. Efectivamente, pero todas las encuestas hasta ahora menos. Mucha cocina y mucha cortina. Y mucha cortina. Menos las del señor Tezanos, pero me estoy refiriendo a las de GAT, a las de NC Report, todas las encuestas que se conocen hasta ahora muestran un desgaste acusado de los dos partidos que componen la coalición del gobierno, no el resto de esa mayoría, que es fundamentalmente Podemos, que sigue su desgaste, y el PSOE. Pues supongo que si en algún momento ven que ya les conviene dar el salto al vacío, lo darán, les quede un año, o les quede año y medio, o les quede lo que sea, y si ven que pueden aguantar y si siguen confiando que tendrán conejos en la chistera para remontar y dar la vuelta a esa situación, la darán. Pero hasta ahora la percepción es complicada. Y más allá de encuestas, yo veo un panorama económico muy complicado. Es decir, sí, ahí soy más pesimista que Salvador. Es decir, sí, vale, ayer te pavoneas de que el paro ha bajado. Bueno, el paro ha bajado, pero por la noche habían ingresado en el paro 200 y pico mil personas, fruto del final de la temporada de agosto. Yo no veo en estos momentos, por mucho que tire la economía o que se recomponga en líneas generales respecto a de dónde venimos, yo sigo viendo graves problemas para la pequeña y la mediana empresa, y yo no creo que todas las personas que han entrado en los ERTES vayan a recuperar su trabajo. Yo no lo tengo en absoluto claro. Y no veo que otros sectores económicos puedan tirar y crear ese trabajo que estamos destruyendo en pequeño comercio, hostelería, construcción, que hasta ahora son sectores que han tirado. ¿Qué lo va a hacer? El Silicon Valley español. Se va a poner a crear empleo de desarrolladores y de programadores. No lo sé. Entonces, ¿qué va a tirar para laminar ese empleo? Luego está, ya por no entrar el problema de la deuda, que me parece gravísimo y muy agravado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a ser complicado. Si además, ante esa situación difícil económica, ante ese reto brutal, el gobierno se dedica a un cierto postureo o a exhibir más teóricas
disensiones pactadas que acuerdos de futuro. Bueno, no lo sé, ya veremos. Oye, ¿me permites una pequeñísima predicción? Te permito lo que quieras. Pausa, que es, bueno, cuando llegue el momento, y yo sigo creyendo que tardará, entonces está ante el decir, o PP más Vox suman 176 escaños y ni uno menos, o uno a lo mejor por coalición canaria, lo que sea, o seguirán los que están ahora. ¿Qué es peor? Aquí está. Pero como estamos, yo creo, entrando, y más con la pandemia, pero al remitir la pandemia no vamos marcha atrás, sino hacia adelante en la época de la sumisión. Y entonces, así como nosotros vivimos una época del proyecto, de la ilusión, de la mejora, del cambio, de la lucha por eso, de la lucha por otro, yo creo que ahora estamos adentrándonos ya, a lo mejor no nos damos cuenta, en una época de la sumisión, ¿no? Y de esto se vale el poder y todos los poderes, pues para que lo que sería un malestar social en otros momentos difícil de manejar, ahora ya no está. Es decir, la gente sabe perfectamente que todo podría ser peor y que difícilmente va a ser mejor o mucho mejor, y por lo tanto, y yo creo que eso, sumado al hecho de que se ha dicho 1000 veces, con los vientos, Guillermo los ha descrito, o Salvador Guillermo los ha descrito muy bien, que digamos, ahora los vientos son favorables, por lo menos en comparación a 2 años atrás, son mucho más favorables. Bueno, pues cualquiera navega con los vientos favorables, aunque no tenga velas o las tenga hechas jirones, ¿no? Y entre eso y que la tripulación pues no piensa en la Bounty, sino en salvar su pequeño espacio, pues bueno, así iremos tirando y luego vendrá otra época. Pero esto yo creo que va a tardar en cambiar. Otro mensaje optimista, por si con uno no bastaba. Salvador. Yo creo que se va a agotar bastante la legislatura, porque va a quererse trasladar el proceso de recuperación económica a que se vaya, digamos, cuajando en el conjunto de la sociedad. Y eso lo vamos a ver en los próximos meses, ¿eh? También eso tiene un riesgo, ¿eh? Y es que los problemas o las tensiones no se originan cuando hay una gran crisis, porque cuando hay la crisis todo el mundo apechuga, por decirlo así, o al menos aguanta, sino que las tensiones se generan cuando uno ve que el de al lado se salva y él no se salva, ¿eh? Es decir, las tensiones para conseguir la barca, para salir del barco que se hunde, todos arremeten, pero cuando ven que solo queda un barquito pequeño, ahí hay bofetadas para ver quién sube, y el que no sube no está contento, no se lo queda mirando, mira, pues me voy a quedar sin barco, ¿no? Yo creo que en los próximos meses vamos a ver progresión económica, vamos a ver si esta fluye y cae, digamos, con lluvia fina al conjunto. Obviamente el sector turístico, los datos, estamos al 45% de lo que se dio en entradas de turistas en julio, al acumulado de julio del año 19, por lo cual mucha gente pues, que vendía bocadillos, muchos taxistas que cogían a turistas y los llevaban, por no decir grandes empresas, pues obviamente lo van a notar, pero vamos a ver que los próximos meses se va a ir recuperando eso poco a poco, ¿no? Yo creo tardará más de un año o 2, no, esto no va a ser como un muelle que vuelve inmediatamente a la vez que lo soltamos, sino que es un muelle con muchas resistencias por el camino, ¿no? Pero vamos a ir a ese escenario. Con lo cual, no me extraña que la primera cuestión que haya puesto el presidente del gobierno ha sido el tema de la recuperación, y el segundo, asociado a ello, el tema de que haya vendido, como dicen los datos, que ya se ha cumplido el 70% de la vacunación, que no llegamos a la inmunidad de grupo, porque la vacuna no te evita del contagio, te evita de tener efectos fuertes, te atempera la enfermedad, pero no te exonera de la misma.
con lo cual aún tendremos algún flujo más y por tanto la importancia de seguir con el proceso de vacunación. Pero yo creo que ya se están dando mensajes positivos. La suerte, aparte del hecho de que, aparte del Banco Central que ha regado con dinero por todos los lados, es el hecho de que hayamos conseguido una vacuna que a veces no somos conscientes que se ha conseguido en menos de 6-7 meses. Luego lo que estamos desde diciembre es el proceso de vacunación, de que todo el mundo la reciba, pero eso es un éxito porque normalmente se tardaba de 8 a 10 años. Por lo tanto, y de que funcione. Y de que funcione con las limitaciones que tiene. El problema ahora que desde el punto de vista económico es los países subdesarrollados o emergentes que no tienen la vacuna, que no van a poder y que pueden generar mutaciones, con lo cual es importante que el proceso de vacunación abarque a todo el mundo, no solo porque les interesa a los países emergentes, sino porque a los desarrollados les interesa que los emergentes estén bien también. Completamente de acuerdo. Xavier Bru de Sala, Salvador Guillermo, ha sido un placer compartir con vosotros. Es nuestro. Sí. Nunca lo he dicho tan cierto. Este podcast y ahora más no sabemos cómo evolucionará, pero estaba saliendo en este momento, estaba publicando Economía Digital mientras grabamos este podcast el viernes 3 de septiembre, ¿no? Me parece que es hoy, ¿no? Es hoy el 3, Exacto. 3 de septiembre, que un informe de inteligencia europeo confirma las conexiones de Puigdemont con espías rusos. El documento asegura que el asesor principal del expresidente, Josep Lluís Alay, se reunió en la primavera del 19 con espías rusos para asegurar la ayuda del Kremlin al procés. Inmediatamente Puigdemont ha acusado al Estado de filtrar sus conversaciones relacionadas con Rusia de juego sucio para derrotar al independentismo y anuncia que estudia acciones legales por revelación de secretos. Pero es verdad, entonces, se jugó con la inteligencia rusa. No, a mí eso es de entrada lo que me gustaría saber y luego ya veríamos si se ha hecho juego sucio. No sé si habíais militado vosotros en la clandestinidad de micropartidos, pero a mí es lo que me recuerda esto y un TVO, digamos, ¿no? Porque, claro, lo primero que tienes que saber es lo de la geoestrategia y a lo mejor estos mismos que pensaban que si Rusia no sé qué y tal, pues ahora piensan que Europa prohibir referéndums como los del 1 de octubre, con lo cual ya está todo solucionado porque Europa prohibirá a España. Bueno, estos pensamientos mágicos, pues está muy bien que cada cual tenga lo suyo, pero el problema es que los responsables públicos los traducen en actos y encima piensan que los servicios secretos de unos no van a estar al caso de estas tonterías, porque yo no lo califico de otra cosa que de tonterías, de chiquilladas y además que no son imperdonables porque son servidores públicos los que las hacen. Torpezas tremendas, en definitiva. Como insisto, gracias Xavier Bru de Sala, gracias Salvador Guillermo. Si usted nos sigue por YouTube, pues hasta aquí hemos llegado. Agradecerles también, por supuesto, a ustedes su presencia. Gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.